Buenas noches. Hoy continuamos con la presentación de derechos reales de garantía. Hoy hablaremos de dos temas importantes como la hipoteca y la garantía mobiliaria. Pasamos a la primera diapositiva. En este caso, hoy hablaremos sobre la hipoteca. Como estudio doctrinario de la ley de garantía mobiliaria y también del Código Civil, eh, la hipoteca es un derecho real de garantía que recae sobre bienes inmuebles. Según la doctrina, su función es asegurar el cumplimiento de una obligación, otorgando al acreedor el derecho a promover la venta judicial del bien en caso de incumplimiento sin necesidad de que el deudor pierda la posesión del bien. En este caso, esto significa que si una persona pide un préstamo, por ejemplo, para comprar una casa y no puede pagarlo, el banco o acreedor tiene derecho de pedir que se venda esa propiedad para recuperar el dinero que le deben. Lo importante es que mientras la persona va pagando, puede seguir viviendo o usando el bien. No lo pierde automáticamente, solo si no cumple el pago. El acreedor puede pedir una venta judicial o una subasta ordenada por un juez. En este caso tenemos unos autores clásicos que la definen así, como Rógina Villegas, la hipoteca de un derecho real constituido sobre bienes inmuebles, enajenable para asegurar el cumplimiento de una obligación sin que el deudor pierda la posesión del bien, como lo había mencionado anteriormente. El otro es Plañol y Ripert. Es un derecho real accesorio que asegura al acreedor el pago de su crédito mediante el valor de los bienes grabados. Características principales: es real, recae sobre un bien inmueble, es accesoria, depende de una obligación principal, es indivisible. En el artículo 825 lo explica. No otorga posesión y de preferencia de cobro en caso de ejecución. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como estudio normativo encontramos unos convenios, como el convenio del estudio normativo de convenios internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el Pacto de San José de 1969. La naturaleza de este convenio, Tratado Internacional de Derechos Humanos, como jerarquía constitucional en Guatemala y como doctrina. Desde el punto de vista doctrinario, el artículo 21 reconoce el derecho a la propiedad privada como un derecho humano fundamental. La hipoteca como forma de disposición patrimonial es una expresión del dominio, pues el propietario puede limitar voluntariamente su bien en garantía de deuda. Y los efectos también, legítimamente la autonomía de la voluntad del propietario para hipotecar, protege el principio de seguridad y confiscación arbitraria del bien hipotecada. Esto reafirma también que las restricciones al derecho de propiedad como embargue o remate solo son válidas si emanan de un proceso legal. Como conexión con el Código Civil reafirma los artículos 835 y 836 que reconoce el propietario a enajenar o hipotecar libremente. Como ejemplo, el caso hipotético. Un ejemplo sería como María es propietario de una vivienda en la ciudad de Guatemala. Decide solicitar un préstamo bancario para ampliar su negocio, ofreciendo su casa como garantía hipotecaria. Al hacerlo, ejercita su derecho de propiedad, artículo 21 de Convención Interamericana de Derechos Humanos. Al disponer libremente de su bien, ejercita su autonomía de la voluntad. Principio reconoce en el derecho civil. Al
pactar libremente como el banco los términos de la hipoteca. El Estado, por medio del registro de la propiedad y el sistema judicial, debe garantizar la seguridad jurídica de la transacción, protegiendo tanto el derecho de María como el del acreedor. Posteriormente, si María no paga el préstamo, el banco puede ejecutar la hipoteca, pero solo mediante un procedimiento legal justo, y esto refleja que no hay confiscación arbitraria, sino una consecuencia legítima de un acuerdo voluntario. Esto se respeta el equilibrio que la autonomía privada y protección jurídica de la propiedad conforme a los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución guatemalteca. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estudio normativa de convenios internacionales. 2. La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, Panamá 1979. La naturaleza de este convenio es un instrumento de cooperación judicial internacional. Como doctrina, la doctrina civil e internacional considera que este convenio consagra el principio de reconocimiento recíproco de resoluciones judiciales, lo que extiende la eficacia de la hipoteca más allá del territorio nacional. Como efectos doctrinales garantiza que una sentencia extranjera se declare ejecutable, una hipoteca tenga valor en Guatemala, previa homologación judicial. Promueve la confianza mutua entre los sistemas jurídicos de los Estados partes. Como conexión con el Código Civil, refuerza los artículos 824, 846 y 847, relativos a la ejecución y remate judicial del hipotecado, asegurando que la venta judicial o remate pueda tener efectos internacionales. Un ejemplo sería una empresa guatemalteca, Constructora Maya, obtiene un préstamo como garantía hipotecaria de un banco Istmo. La hipoteca se constituye sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Panamá. Conforme a la legislación panameña, posteriormente la empresa incumple el pago de la deuda y el tribunal panameño emite una sentencia firme declarando que la ejecución de la hipoteca y condenan la empresa. Guatemala al pago del saldo pendiente, el Banco Panameño desea hacer valer esa sentencia Guatemala, donde la empresa tiene otros bienes para lograr el cobro de la deuda, gracias a la Convención Interamericana de Panamá de 1979, Guatemala como Estado parte puede reconocer y ejecutar dicha sentencia extranjera previa a la homologación. Sentencia judicial procede a exequatur antes de los tribunales guatemaltecos. Doctrinalmente, esto implica que se aplica el principio de reconocimiento recíproco de resoluciones judiciales internacionales consagrados en la Convención como expresión de la cooperación judicial internacional, también como la sentencia extranjera adquiere eficacia extraterritorial y la hipoteca reconocida por el tribunal extranjero tiene efectos jurídicos en Guatemala, respetando el debido proceso y la soberanía judicial. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estudio normativo de convenios internacionales. Convenio internacional sobre régimen legales de poderes para ser utilizados en el extranjero, Panamá 1975. Naturaleza. Convenio uniforme de la validez de los poderes otorgados en el Estado parte para ser utilizado en otro, como lo había explicado anteriormente. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Estudio normativo de convenios internacionales. El convenio constitutivo del Banco Centroamérica de Integración Económica. La naturaleza del Tratado Regional de Integración Económica. La doctrina desde el enfoque doctrinario del derecho financiero de BIC promueve la armonización de las legislaciones civiles y mercantiles en materia de crédito y garantías. La doctrina lo considera un instrumento de derecho económico supranacional que fomenta la uniformidad en la protección de los acreedores. ¿Y esto qué quiere decir? El Banco Centroamericano de Integración Económica es un banco creado por los países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esto para afianzar proyectos de desarrollo y fortalecer la integración económica entre ellos. El convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica es el tratado que establece las reglas y principios bajo los cuales funciona el banco. Desde el punto de vista doctrinario, según la doctrina del derecho financiero, 1. Promueve la armonización de leyes. Significa que busca que los países de la región tengan leyes parecidas o compatibles en temas como créditos, préstamos, hipotecas o garantías reales para que sea más fácil hacer la negociación entre ellos y que las reglas sean claras para todos. Número 2. Es un instrumento de derecho económico supranacional. Supranacional, ¿qué quiere decir? Quiere decir que está por encima de las leyes nacionales porque se trata de un acuerdo entre varios países. En otras palabras, sus normas influyen en los sistemas jurídicos nacionales para unificar políticas financieramente y económicamente. Número 3. Fomenta la protección de acreedores. El Banco Centroamericano de Integración Económica y su marco jurídico busca asegurar que quien preste dinero, el acreedor, esté protegido, que las garantías como hipotecas o prendas sean válidas y efectivas en todos los países miembros y que haya confianza para intervenir y financiar proyectos. Pasamos a la siguiente diapositiva. La Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderes, 1980. La naturaleza de este tratado internacional de derecho mercantil. La doctrina lo interpreta como un instrumento de unificación de comercio internacional, pero con las implicaciones en el régimen de garantías cuando la compraventa se respalda con bienes grabados. Como efectos doctrinales, esto reconoce que el principio de autonomía de la voluntad de buena fe en los contratos internacionales permite el uso de garantías reales como hipoteca o prenda para asegurar el cumplimiento de obligaciones internacionales. Aquí también podemos observar una conexión con el Código Civil. Esto apoya el régimen de prenda hipoteca internacional. Va con concordancia en los artículos 859 relativos a las garantías combinadas o bancarias. Pasamos a la siguiente diapositiva. También tenemos la Convención Interamericana de Conflicto de Leyes en materia de domicilio de las personas físicas de 1979. Esto tiene efectos doctrinales como que permite determinar la ley aplicable a los actos de la constitución de hipotecas internacionales. Esto también favorece la aplicación del principio lex rei citae, la ley del lugar donde la ubicación del inmueble. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estudio normativo, Constitución Política de la República de Guatemala. El estudio normativo de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 39, derecho de propiedad, reconoce y garantiza que el derecho de propiedad privada esté fundamentada. Permite la constitución de derechos reales de garantía como la hipoteca, porque el propietario tiene la libertad de disponer de la disposición sobre sus bienes. El artículo 41, la expropiación. En el artículo 831 del Código Civil
Cuando se produce una expropiación de las indemnizaciones deben respetarse los derechos de los acreedores hipotecarios. El artículo 119, inciso I, la defensa de los consumidores usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos consumidores internos y la expropiación para garantizarle su salud, según seguridad y legítimos intereses económicos. Esto obliga al Estado a fomentar el crédito agrícola, ganadero, industriales, lo cual da base a la prenda agraria y otras formas de garantía mobiliaria. El artículo 39. Este artículo garantiza que todas las personas tienen derecho a poseer, usar y disponer de sus bienes libremente, siempre que lo hagan conforme a la ley. Esa libertad incluye el poder de constituir derechos reales de garantía como la hipoteca. Un ejemplo sería: María es dueña de una casa en la ciudad de Quetzaltenango. Decide pedir un préstamo al banco y ofrece la casa en hipoteca. Gracias al artículo 39, María puede disponer libremente de su propiedad y usarla como garantía sin que nadie lo prohíba. La ley protege ese derecho porque forma parte de su libertad de dominio. El artículo 41, la expropiación. Cuando el Estado expropia un bien hipotecado, por ejemplo, para construir una carretera o una obra pública, no puede ignorar al acreedor. El banco o la persona que tiene la hipoteca, la indemnización por la expropiación debe cubrir primero la deuda garantizada por la hipoteca y luego lo que resta se entrega al propietario. Un ejemplo: Pedro tiene una finca hipotecada con un banco por 500,000 quetzales. El Estado decide expropiar la finca para construir una autopista y fija una indemnización de 700,000 quetzales. De esa cantidad de 500,000 quetzales se pagan al banco acreedor para cubrir la deuda garantizada. Los 200,000 quetzales restantes se entregan a Pedro, el propietario. Así se respetan los derechos del acreedor hipotecario, tal como lo exige el artículo 831 del Código Civil y el artículo 41 constitucional. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estudio normativo del Código Civil. Del título 5 del Código Civil del Decreto Ley 106 regula los derechos reales de garantía, iniciando con la hipoteca, artículos 822 al artículo 859. A continuación se destacan los aspectos más relevantes. El artículo 822 como concepto define la hipoteca como un derecho real que un gravame de un bien inmueble para garantizar una obligación sin que implique la entrega del bien. Un ejemplo sería, imaginemos que compre una casa hipotecada. La hipoteca sigue existiendo sobre esa casa hasta que se pague la deuda. El artículo 823, no hay saldo insoluto. La hipoteca afectada únicamente los bienes sobre los que se impone sin responsabilidad personal del deudor. Esto significa que no hay saldo insoluto. Significa que si el bien hipotecado se vende para pagar la deuda y el valor del bien no alcanza a cubrir todo lo que se debe, el acreedor no puede reclamar el resto directamente al deudor. En otras palabras, la deuda queda extinguida hasta que donde alcance el valor del bien hipotecado, aunque no se pague totalmente el monto original. Ejemplo sería: Ana hipoteca su territorio por un préstamo de 500,000 quetzales. No paga la deuda y el terreno se vende en 400,000 quetzales.
Como no hay saldo insoluto, el banco solo puede quedarse con esos 400.000 quetzales. No puede reclamarle a Ana los 100.000 quetzales faltantes. La deuda se limita al bien hipotecado. El artículo 824, derechos del acreedor hipotecario. El artículo 825, indivisibilidad. Y el artículo 826 al 828, la división del gravamen. El artículo 830, extensión de la hipoteca, se extiende a mejoras nuevas constitucionales e indemnizaciones por seguros, expropiaciones. El artículo 835 y 836, ¿quién puede hipotecar? Y nulidad de la prohibición de enajenar. Solo puede hipotecar quien puede enajenar el bien, y toda la cláusula que impide hacer es nulo. Y esto se debe a que la hipoteca es un acto de disposición, es decir, afecta directamente al dominio del bien, lo que grava como garantía. Por tanto, solo el propietario, a quien tenga facultad legal de disposición, puede constituir una hipoteca. Un ejemplo: Luis es propietario de una casa, puede hipotecarla porque tiene el derecho a disponer de ella, puede venderla o gravarla. En cambio, si Ana solo tiene el usufructo de una casa, puede usarla pero no venderla. No puede hipotecarla porque no puede disponer del dominio. Tampoco puede hipotecar un bien que no es dueño o no tiene autorización legal, por ejemplo, un arrendatario o un depositario. El artículo 845, insuficiencia de la garantía. Si el bien hipotecado pierde valor, el acreedor puede exigir mejora de garantía. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estudio normativo de leyes especiales. 1. Acuerdo Gubernativo 30-2005, Reglamento del Registro de la Propiedad. Ahí me pasé. La relación de la normativa de la hipoteca. Hablemos de esto. Hablemos sobre la hipoteca como derecho real de garantía. Solo produce efectos frente a terceros cuando está inscrita en el registro de la propiedad. Esto es un principio fundamental del derecho registral. El reglamento 30-2005 operacionaliza cómo debe registrarse las formalidades, los libros, el folio real, sin una inscripción válida. Según este reglamento, los actos relativos a la hipoteca, constitución, modificación, cancelación, podría no ser disponible a terceros. Por ejemplo, si alguien pretende oponerse o impugnar una hipoteca inscrita en el registro adecuado, según este reglamento, es esencial para afirmar la validez del gravamen. El sistema de folio también es real, ayuda a cada inmueble tenga un expediente registral único, facilitando la localización y verificación de gravámenes hipotecarios. Punto 1, un ejemplo. La hipoteca como derecho real de garantía. Una hipoteca es un derecho que realiza el incumplimiento de una obligación, normalmente un préstamo sobre un inmueble. Es un derecho real, lo que significa que se ejerce sobre la cosa misma, el inmueble sobre uno de las partes que firmaron el contrato. Los efectos también frente a los terceros. La hipoteca solo afecta a terceros, es decir, otras personas pueden interesarse por el inmueble como futuros compradores o acreedores. Si está inscrita en el registro de la propiedad, esto es un principio fundamental del derecho registral. La inscripción protege la publicidad de género, de derecho, y permiten que todos sepan qué gravámenes pesan sobre un inmueble. En pocas palabras, la hipoteca protege al acreedor frente a terceros si se registra correctamente en el registro de la propiedad, según las reglas del reglamento 30-2005.
El folio real asegura que cada inmueble tenga un historial único, lo que da seguridad jurídica y transparente sobre los gravámenes que pesan sobre él. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ley de bancos y grupos financieros. Objetivo y finalidad general. Objetivo, finalidad general: reemplazar la antigua ley bancaria, modernizar el marco regulatorio del sistema financiero, adaptar las normas al contexto financiero actual y también fortalecer supervisión y estabilidad. ¿Qué quiere decir? La finalidad de esta forma es crear un marco legal moderno, seguro y adaptado al contexto financiero actual, que permita supervisar mejor las instituciones financieras y garantizar la estabilidad del sistema. El objetivo y la finalidad general es reemplazar, como ya lo vimos. Ahorita vamos a ver efectos normativos para la hipoteca. En este caso tenemos 4 puntos. Punto 1. Esta ley es esencial para definir qué entidades pueden conceder créditos hipotecarios de garantías, puede aceptar un banco, como debe operar en materia de garantías reales, como hipoteca. También permite la constitución de hipotecas de operaciones financieras, crédito bancario, hipotecas flotantes, etc., bajo regulación bancaria supervisada. Cuando la chain o bancos comerciales emiten hipotecas, deben hacerlo conforme a las normas de esta ley, como capital mínimo, solvencia, requisitos y límites legales. Cualquier conflicto entre disposiciones del Código Civil y la ley de bancos debe interpretarse de modo que la operación financiera, respetando la hipoteca, no quede impedida por formalidades excesivas, pero sigue necesitando inscripciones registrales. En pocas palabras, la ley de banco regula quién puede dar hipotecas, qué garantías se aceptan, cómo deben constituirse y operarse bajo supervisión, y asegura que se cumplan requisitos legales y prudenciales. Aún así, la hipoteca debe inscribirse para ser oponible a terceros, combinando la seguridad financiera con la seguridad jurídica del registro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para no alargar, hablemos de la Ley de Garantías Mobiliarias, del Decreto 51-2007. El objetivo y la finalidad: regular las garantías sobre bienes muebles sin necesidad de trasladar la posesión, garantías reales mobiliarias, crear un registro de garantías mobiliarias, definir sus formalidades, propiedad y ejecución. En este caso, la ley busca un sistema claro y seguro para que las garantías sobre bienes muebles e inmuebles con registro, formalidades precisas y reglas sobre la propiedad y ejecución, protegiendo tanto al acreedor como el deudor y asegurando transparencia frente a terceros. Aspectos normativos relevantes: aunque esta ley se ocupa de bienes muebles, se adapta lo que sea compatible al régimen de la hipoteca. El artículo 916 del Código Civil se modificó para que las disposiciones de prenda e hipoteca se apliquen a garantías mobiliarias. Esto establece principios como publicidad, prioridad, capacidad de constitución, registro de garantías mobiliarias y la relación normativa con las hipotecas. Esto permite una analogía normativa. Muchas reglas técnicas de la hipoteca, formalidades, publicidad, prioridad, ejecución, se aplican también a las garantías mobiliarias cuando no haya contradicción. También fortalece la armonía del sistema de garantías reales, como bienes inmuebles, hipoteca más muebles, prenda, y las garantías mobiliarias, bajo reglas coherentes. La ley organiza y armoniza las reglas sobre hipotecas y garantías mobiliarias
asegurando formalidades claras, publicidad, prioridad y ejecución, de manera de que el sistema de garantías reales sea coherente y seguro tanto para los bienes inmuebles como inmuebles. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estudio normativo, giros jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. En este caso, traigo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 11 de agosto de 2021, del número 1395-2021, crédito hipotecario nacional del Banco Internacional. Esto se llevó a cabo la fecha el 11 de agosto de 2021 en el Tribunal de la Corte de Constitucionalidad. Los hechos: el crédito hipotecario nacional CHN promovió acción de amparo contra el juez 14º de primera instancia civil del Departamento de Guatemala, argumentando que en un proceso de ejecución hipotecaria y arbitraje, el tribunal ordinario había vulnerado su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva al no respetar cláusulas de competencia arbitraria contenidas en el contrato de crédito hipotecario. En la cuestión jurídica, si el contrato de crédito hipotecario con cláusulas arbitral debía someterse a arbitraje o podía conocerlo la jurisdicción ordinaria civil. En la resolución, la Corte de Constitucionalidad denegó el amparo, sosteniendo que el juez ordinario actuó dentro de su competencia, determinó que las cláusulas arbitral no puede excluir la competencia judicial cuando están en un juego de derechos fundamentales o garantías constitucionales como derecho de propiedad o del debido proceso. ¿Por qué se denegó el amparo? La Corte rechazó la solicitud de amparo. Esto significa que consideró que no había violación constitucional que justificara proteger al recurrente. La actuación del juez ordinario. La Corte sostuvo que el juez ordinario actuó dentro de su competencia, es decir, tenía facultad legal para conocer y decidir sobre el caso. 3. La cláusula arbitral y competencia judicial. La sentencia establece un principio importante. Una cláusula arbitral no puede excluir la intervención judicial cuando estén en juego derechos fundamentales o garantías constitucionales. También en derechos fundamentales involucrados, como ejemplo de estos derechos de derecho de propiedad. Nadie puede ser privado de su propiedad sin un debido proceso. El debido proceso, la garantía de que los procedimientos legales sean justos, imparciales y respeten los derechos de las partes. Y el giro jurisprudencial afirma que el arbitraje en contratos hipotecarios tienen límites y que el control constitucional prevalece cuando las cláusulas pueden vulnerar derechos del deudor o del acreedor estatal, como lo ya mencionado anteriormente. Pasamos a la siguiente diapositiva. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia 649-2020, derecho de alimentos con hipoteca como garantía. En los hechos, es un proceso de obligación alimentaria. El obligado poseía bienes inmuebles susceptibles de hipoteca. El tribunal debía determinar si podía exigirse la constitución de hipoteca como garantía del cumplimiento de la pensión. En cuestiones jurídicas, si la hipoteca puede exigirse como garantía para obligaciones familiares. Y la resolución de la Corte Suprema de Justicia resolvió que si se puede ordenarse la constitución de hipoteca para garantizar obligaciones alimenticias conforme al principio de protección integral de la familia.
y el giro jurisprudencial amplía el uso de la hipoteca más allá del crédito financiero o bancario, reconociendo como garantía real para obligaciones de naturaleza personal o familiar alimenticia. De esto se trataba de un proceso de obligación alimentaria, es decir, un caso donde una persona debía pagar pensión de alimentos. El obligado poseía bienes inmuebles que podían ser usados como garantía hipoteca. En la cuestión jurídica planteada, la pregunta clave era: ¿puede exigirse la constitución de una hipoteca sobre bienes inmuebles como garantía cumplimiento de la obligación alimentaria? Y la resolución de la Corte Suprema de Justicia. La Corte decidió que si se puede. Argumentó principio de protección integral de la familia, que prioriza garantizar el bienestar de los beneficiarios de la pensión alimenticia. Y en el giro jurisprudencial, antes la hipoteca se veía principalmente como garantía en créditos financieros o bancarios. Esta sentencia amplía su uso. Ahora se reconoce que la hipoteca puede ser una garantía real para obligaciones personales o familiares, como el pago de alimentos. En pocas palabras, la Corte Suprema reconoció que la hipoteca no es exclusiva del crédito bancario. También puede constituirse para garantizar obligaciones alimenticias, reforzando también la protección de la familia y asegurando que el cumplimiento de la pensión esté respaldado por bienes del deudor. Pasamos a la siguiente diapositiva. La garantía mobiliaria como estudio doctrinario de convenios. El estudio doctrinario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la cesión de créditos en el comercio internacional de Nueva York, 2001, fue adoptada el 12 de diciembre de 2001. El objetivo: facilitar el acceso de crédito para el comercio internacional mediante reglas uniformes sobre la cesión de cuentas por cobrar entre países, de modo que dichas cesiones sean eficaces frente a terceros, reduciendo la incertidumbre jurídica. Doctrinariamente, aunque regula el modo directo de garantías mobiliarias en el sentido amplio de los bienes inmuebles corporales o incorporales como colateral, se informa que parte del marco internacional sea que se subyace a los regímenes modernos de garantía mobiliaria. Su importancia radica en el considerado activo de cuentas por cobrar, que luego puede servir como garantías o dígito de colateralización. La aplicación práctica sirve de base para que los estados observen los principios de seguridad jurídica, publicidad, eficacia transfronteriza y certeza para acreedores que otorgan la garantía sobre activos que trascienden fronteras. En la doctrina, aunque no regula directamente las garantías sobre bienes muebles, la ley forma parte del marco internacional de financiamiento basado en activos, reconocimiento que activos como cuentas por cobrar pueden servir como colateral, lo que facilita las operaciones financieras modernas y se sientan las bases para regímenes de garantía mobiliaria. Estudio doctrinario de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pasamos a la siguiente diapositiva. El estudio doctrinario de la Constitución Política de la República de Guatemala, de los derechos constitucionales relevantes. La propiedad privada. La Constitución garantiza la propiedad privada y el derecho a disponer de los bienes conforme a la ley. El artículo 39 y 41 de la Ley de Garantías Mobiliarias se relaciona directamente con la protección y regulación del ejercicio propietario, porque regula las formas ilícitas de gravar bienes y por tanto de disponer parcialmente o temporalmente de la propiedad como fuente de crédito.
¿Y esto qué significa? Significa que la propiedad privada y garantías mobiliarias, la protección constitucional de la propiedad. La Constitución garantiza la propiedad privada y el derecho de propietarios a disponer de sus bienes conforme a la ley. Esto significa que nadie puede quitarse o limitar tu propiedad arbitrariamente y cualquier restricción debe estar legalmente justificada. La relación con las garantías mobiliarias en el artículo 39 y 41. La ley regula cómo puede gravar los bienes muebles como garantía de crédito. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estudio doctrinario del Código Civil. Pasamos a la siguiente diapositiva. La prenda en el Código Civil. El título 16 del libro 4 del Código Civil regula la prenda en el artículo 880 al 904. El artículo 880 establece que, por contrato de prenda, el deudor entrega al acreedor una cosa mueble para la seguridad de su crédito. Esto refleja de carácter procesonario y accesorio de la prenda. Posesonario porque requiere entrega del bien, accesorio porque depende de la existencia de una obligación principal. Esto significa que la prenda es un derecho real de accesorio y procesonario que asegura un crédito mediante la entrega de un bien mueble. Su existencia depende de la obligación principal y requiere también de que el acreedor tenga posesión del bien para proteger su derecho. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. En este caso vamos a pasar en el estudio doctrinario de leyes especiales. La Ley de Mercado de Valores y Mercancías, Decreto 39-96, el fundamento y contenido. Regula la emisión, negociación y registro de valores mobiliarios, mercancías y otros instrumentos de mercado de capitales. Aunque no es una ley de garantías mobiliarias, por ser creado en el marco para que títulos, valores y otros bienes comerciales sean utilizados como instrumentos financieros. Es decir, el decreto 39-96 regula la emisión, negociación y registro de valores y mercancías. Para el mercado de capitales proporciona un marco legal seguro para que estos instrumentos, aunque no regula directamente garantías mobiliarias, sí permite que títulos, valores de bienes comerciales sean usados como instrumentos financieros. Pasamos a la siguiente diapositiva. En este caso vamos a saltarnos 2 diapositivas porque vamos a hablar sobre un tema tan necesario y es la Ley de Garantías Mobiliarias, el decreto 51-2007. La ley tiene por objeto regular las garantías mobiliarias y registro de garantías mobiliarias porque la misma se crea, define garantías mobiliarias como el derecho real constituido por el deudor garante a favor del acreedor garantizado para asegurar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero. Esto quiere decir que la ley sirve para regular cómo se usan los bienes como garantías de deudas, garantías inmobiliarias, cuando alguien usa una casa o terreno para asegurar que pagará su deuda. Las garantías mobiliarias cuando se usan bienes muebles como un carro o una maquinaria o derechos como cuentas por cobrar para respaldar un crédito. En pocas palabras, la ley indica cómo dar y registrar bienes para que los acreedores tengan seguridad de que se les pagará. Amplía el objeto de la garantía a bienes muebles corporales o incorporales presentes o futuros. Ahora se puede usar prácticamente cualquier bien tangible o intangible actualmente o futuro como garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estudio normativo de convenio internacional. Esta
Convención sobre la cesión de créditos regula cómo se debe transferir créditos en el comercio internacional. Establece que la cesión debe ser por escrito y notificada al deudor para que tenga efecto frente a él y terceros. En la guía legislativa de la CNUNBI reconoce a los países como legislar sobre garantías mobiliarias, enfatizando la necesidad de un registro público para asegurar la transparencia y prioridad de los derechos de los acreedores. Los puntos en común: el registro público y la protección de los acreedores. Las diferencias también: la cesión de créditos, operaciones garantizadas. En conclusión, la Ley de Garantía Mobiliaria en Guatemala se basa en muchos principios internacionales, pero podría ampliar algunos aspectos sobre la cesión de créditos y garantías sobre créditos y alinearse mejor a la Convención, como lo mencionado. Como estudio normativo, la Constitución Política de la República de Guatemala. En este caso, la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 1 y 2 en el contenido constitucional: fines del Estado: proteger a la persona humana y garantizar la justicia y seguridad. En este caso, como relación de la garantía mobiliaria, la ley busca certeza jurídica en las transacciones de créditos. El artículo 39 también: derechos de propiedad privada: permite a las personas disponer libremente de sus bienes como garantía. El artículo 43: libertad de industria, comercio y trabajo. En la relación con la garantía, la ley fomenta el crédito productivo y la libertad económica. La doctrina constitucional. La Ley Garantía Mobiliaria desarrolla el principio de libertad económica al permitir que cualquier persona utilice sus bienes muebles para obtener crédito. Promueve el derecho de propiedad y seguridad jurídica. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estudio normativo del Código Civil. El Código Civil. Normas relevantes. Antes de la Ley de Garantía Mobiliaria, en el Código Civil regulaba las garantías reales mobiliarias bajo la figura de la prenda, el artículo 880 y 904. El 880 establece: por el contrato de prenda, el deudor entrega al acreedor una cosa mueble para la seguridad de su crédito. Y los requisitos de entrega: de posesión del bien, limitación de bienes muebles presentes a tangibles, falta de registro, aspectos, el Código Civil, ley de garantía. La naturaleza: la prenda posesoria, la garantía con o sin posesión, el objeto: bienes muebles tangibles presentes, bienes muebles y tangibles. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estudio normativo de leyes especiales. En este caso tenemos 4 leyes especiales. Tenemos la Ley de Mercado de Valores, Mercancías, la Ley de Actividad Aseguradora, también la Ley de Fomento y Desarrollo de la Máquina Exportadora y de Máquina, la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Hablemos de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Esto regula el sistema bancario. También permite a los bancos otorgar créditos garantizados con bienes muebles. Refuerza la seguridad jurídica y estabilidad financiera de las operaciones garantías mobiliarias. Estudio normativo de giros jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia. Pasamos a la segunda diapositiva. En los hechos, en la entidad de Selmark Park de demandas promovió el juicio ejecutivo de manufactura tecnificada ejecutada como un documento privado, reconocimiento de deuda y compromiso de pago de garantía fiduciaria del 30 de octubre de 2013. Lo que nos interesa aquí es lo que se resolvió. En este caso, el juez de primera instancia declaró con lugar la tercería a favor de la financiera Suma al considerar que su garantía mobiliaria tenía prioridad, pues la inscripción se había hecho el 23 de agosto del 2012 y el contrato era del 4 de mayo de 2013. Pasamos a la siguiente. En este caso, la resolución
no ponía fin al proceso ejecutorio y la vía del amparo no permitió revisión de fondo de resoluciones jurisdiccionales. En consecuencia a esto se denegó el amparo solicitado por Cermark, Pulp y Paper Inc. Se condenó en costas de amparistas e impuso una multa al abogado patrocinante. Los aspectos más relevantes para la garantía mobiliaria, lo que nos interesa, es el reconocimiento de que una garantía mobiliaria sobre derechos de crédito produce efectos a terceros únicamente desde su inscripción en el registro de garantías mobiliarias. También reconocimiento de la propiedad de garantía mobiliaria inscrita frente posteriores derechos de crédito, contratos, verificación de la legislación de parte, invoca la garantía financiera suma para hacer valer su derecho. También la importancia del procedimiento procesal correcto. La vía del amparo no es idóneo para revisar el fondo de actos, no son apelables. Pasamos a la siguiente diapositiva. En la sentencia de 1540 de 2012 de la Corte Constitucional el 5 de julio de 2013 como hechos relevantes. En este caso, la empresa Alt Tecnología había constituido una garantía mobiliaria para asegurar un pagaré de $500,000 inscrita conforme a la ley. Posteriormente, una exigencia de empresa promovió un juicio laboral contra T de Guatemala, reclamando por prestaciones laborales. El juez laboral decretó embargos sobre las cuentas bancarias de T, ignorando que sobre el fondo existía un embargo civil previo vinculado al proceso de nulidad de garantía mobiliaria. Las empresas afectadas interpusieron un amparo argumentando la violación del debido proceso y la seguridad jurídica, ya que el juez laboral no consideró existencia de garantía mobiliaria. Y lo que se resolvió en la Corte, el tribunal sostuvo jueces de respetar los efectos jurídicos, una garantía mobiliaria y registrada en el y coordinar sus decisiones con otros procesos, también reconociendo que el juez laboral vulneró el principio de seguridad judicial al ordenar el pago al trabajador. Como estudio normativo, la Ley de Garantía Mobiliaria de Guatemala regula la constitucionalidad. Principios destacados: la publicidad, la prioridad temporal, la coordinación procesal, la seguridad judicial. En conclusión, esta sentencia reafirma la fuerza jurídica de garantía mobiliaria en Guatemala y su prioridad frente a los créditos o embargos posteriores.